Continúa y se intensifica el avance de Estados Unidos. Van por todos y por todo. Milei se lanza en contra de Brasil y México es escenario de violentos episodios. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Pulgares arriba, si así lo prefieren, échale el comentario, compartan este video, suscríbanse por supuesto, denle a la campanita y si ustedes quieren apoyarnos de otra manera, háganlo con los famosos superchats, super gracias y por supuesto convirtiéndose en miembros de este canal. Lo hemos dicho en otras ocasiones, no aportamos nada especial para los miembros, es una forma precisamente de hacernos de recursos. Y en el marco de Patreon también, en Patreon también suscríbanse con pago, síganos en Twitter, en TikTok, síganos en Facebook, esto completamente gratis, por supuesto. Vamos con la información si les parece y después la opinión en todo ello. Están pasando hechos, acciones que no tendrían que llamarnos a la sorpresa ni mucho menos. Esa es la realidad de las cosas. De entrada, a ver, Javier Milei. Javier Milei se dedicó a ofender a Brasil en las últimas horas. Brasil que tomó una decisión soberanista ante la intromisión descarada por parte de Estados Unidos de mandar supuestos observadores que lo que buscan, por supuesto, es alterar la jornada electoral, influir de una manera descarada. Brasil decidió no dejarlos entrar. Así de sencillo. Decidió cerrarles la puerta a pesar de la estridencia, a pesar de los gritos provenientes de la Casa Blanca, acusando a Brasil de estar tratando de llevar a cabo un fraude. Las mismas acusaciones que se lanzaron contra Venezuela ahora están centradas en Brasil. Ante esto, Javier Milei, que usted sabe perfectamente que es un pelagatos por parte de Estados Unidos, no se le puede definir a Milei de otra manera, es un entreguista, es alguien que está completamente a favor del nazisionismo. Es un personaje verdaderamente lamentable que la historia recordará con apenas unos cuantos renglones porque, contrario a lo que él cree, la trascendencia histórica no premia como se piensa a los traidores, no premia como se piensa a los patzos, a los que de una forma u otra solamente reciben y ejecutan órdenes en contra de su propio territorio. Pero aún así, en esas líneas, todo el mundo sabrá que Javier Milei fue uno de esos personajes que siempre habrá la pregunta ¿cómo es posible que lleguen al poder? Y el daño tan grave que provocan en un país. Este hombre se refirió a Lula como presidiario, como ladrón, y al juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, como una basura calva, durante la oficialización del derechista Flavio Bolsonaro como candidato para enfrentar a Lula en las presidenciales de octubre. Esas fueron las reacciones por parte de Javier Milei. Ante esto, Brasil llamó a consultas este domingo a su embajador en Argentina por las ofensas proferidas por el presidente argentino en contra de su par brasileño. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva denunció las embestidas neocoloniales sobre América Latina en un artículo difundido por medios nacionales e internacionales este domingo y dijo el destino de Brasil le compete únicamente a los brasileños sin interferencias externas ni sumisión, fue lo que dijo Lula, quien calificó de error estratégico la imposición de aranceles decretado por la Casa Blanca contra productos brasileños, especialmente manufacturas con alto valor agregado. Difundido por la presidencia de Brasil y publicado en el diario estadounidense Washington Post, el texto sostiene que la división del mundo en zonas de influencia y las embestidas neocoloniales por recursos estratégicos constituyen gestos totalmente anacrónicos. América Latina y el Caribe no necesitan portaaviones patrullando sus aguas ni sanciones tarifarias. Lo que nos falta son socios confiables y predecibles. Según el mandatario, pese a numerosas reuniones entre equipos técnicos y a los argumentos presentados directamente a Trump, Washington decidió este mes imponer nuevos aranceles de entre 12.5 y 37% a los productos brasileños. Esto es muy importante que lo entienda México. Hay que mencionar en este marco, por supuesto, que lejos de poner paños fríos, el presidente Javier Milei profundizó este domingo el enfrentamiento con Lula da Silva. Ahora fue desde el predio de la Exposición Rural de Palermo, donde el mandatario encabezó la tradicional apertura oficial de la muestra, pero luego pasó por el stand de Radio Mitre y concedió una entrevista con Gabriel Anelo, uno de los periodistas paleros que tienen allá en Argentina. Y fue en esa ocasión donde en una frase, ¿no? Milei pues simplemente marcó toda
la plática. Asegura que el tema de la campaña anti-Argentina es por culpa de Lula, ¿no? Y dijo, ¿sabe quién puso más plata en esta campaña? El gobierno de Brasil. Fue lo que dijo Javier Milei sin aportar una sola prueba. Asegura que 25% de los recursos salieron de ahí y después vienen a hablar de interferencias. Esto que dice Javier Milei es una mentira, como todo lo que maneja su equipo de comunicación, sus asesores como Agustín Laje. Toman un fragmento de verdad y lo hacen más grande, pero en el caso concreto de Milei, no tiene tampoco las capacidades comunicativas de Laje. Milei es un personaje bastante pedestre en ese momento, en ese aspecto. Entonces él es ofensivo, agresivo y al igual que Trump, suelta mentira tras mentira tras mentira tras mentira. Es decir, no son personajes que realmente puedan aportar nada a un debate ni mucho menos. Esa es la verdad de las cosas, ¿no? Son personajes, incluso, insisto, que están convencidos, ¿no? De que es así, con gritos, con sombrerazos, como van a ir ganando terreno y lamentablemente la historia les llega a dar la razón en ese sentido. Entonces, sí es un asunto complicado el trato con Javier Milei, pero también no hay que dejar de lado algo que es importante en ese sentido, que es el respaldo absoluto que tienen, que muestran en muchos aspectos, ¿no? Los norteamericanos hacia este tipo de paleros. Ahora, ese es el primer capítulo. Aquí hay que recordar algo. Luis Ignacio Lula da Silva cometió graves errores durante todo este proceso. Lula pensó o creyó, y eso es muy importante que México también lo entienda, que al llevar una relación diferente con Trump podría darle el margen suficiente para mantenerse libre de las agresiones estadounidenses, de las intervenciones estadounidenses. Por eso vetó el ingreso de Venezuela al bloque de los BRICS, que hubiera sido sin duda alguna un salvoconducto importante para el propio Nicolás Maduro y para evitar lo que vino después. Por eso incluso Lula fue de los que no quiso reconocer el tema de las elecciones allá en Venezuela, fragmentando una alianza tan necesaria en América Latina para poder enfrentar juntos las acciones por parte de los Estados Unidos. Lula es un líder histórico de la izquierda, nadie se lo quita, pero para mí fueron errores muy graves los que cometió en ese sentido. Y no por Venezuela, por el gobierno de Maduro per se, sino porque al no estar unidos, Estados Unidos ha aprovechado perfectamente eso para profundizar las supuestas diferencias en su propio beneficio. Y de ahí pasamos a México, en donde lamentablemente se registró una autobomba, según datos, una autobomba en la carretera 55 cerca del municipio de San Luis Potosí, cuando la policía estatal atendía un ataque a la célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Supuestamente hay varios efectivos lesionados, varios efectivos heridos, ¿no? A raíz de este ataque, ¿no? Que se habría registrado presuntamente ahí en San Luis Potosí. Los datos que se han venido dando precisamente a conocer hasta este momento, ¿no? Y tomo la nota del diario La Razón México, ¿no? De Arturo Meléndez, señala que un presunto coche bomba explotó esta tarde de domingo en la comunidad Cerrito de la Cruz en San Luis, hechos por los cuales murieron dos agentes de la Guardia Civil Estatal y se reforzó la seguridad de la zona. De acuerdo con el medio local Código San Luis, la detonación ocurrió alrededor del mediodía y provocó una fuerte explosión en una larga columna de humo que alarmó a los pobladores. Según los reportes recogidos por el citado diario, originalmente se pensó que la explosión se habría generado en una subestación eléctrica. No obstante, poco después se confirmó que se trató de un ataque. Insisto, según los datos que se habrían dado a conocer precisamente sobre ello. Horas antes, incluso, por ejemplo, la silla rota, en una nota de Alejandro Garita, daba cuenta de que había sido una explosión, que había sido una explosión, una pipa cargada con diésel, pero ellos hablan precisamente de otra información que se dio hace unos días, ¿no? Que se dio a inicios de esta semana, que fue en la carretera federal 57, en dirección de San Luis Potosí también, pero eso fue, insisto, el 22 de julio, lo de la pipa. Aquí lo que se da a conocer es que habría sido en la misma carretera, pero presuntamente un autobomba. Ahora, sí, ¿por qué junto los dos? ¿Y por qué le digo que no tendríamos que sorprendernos? Estados Unidos ha puesto las cartas muy claras sobre la mesa. Ellos van a aplicar la famosa doctrina Monroe. Van por todas las canicas, van por todos y cada uno
de los centímetros de este territorio a la mala. No quieren voces discordantes, no quieren voces críticas, no quieren gobiernos soberanistas. No les importa si eres de derecha, si eres de izquierda. Les importa que acates lo que ellos van a marcar en materia comercial. Que las soberanías terminen de existir, que se violenten completamente y que ellos hagan lo que les venga en gana con tus recursos naturales. Eso es lo que quiere y busca Estados Unidos. Y no lo dice Jesús Escobar, lo ha dicho el propio Estados Unidos desde hace ya un rato. No se trata ni siquiera del gobierno de Donald Trump, se dijo desde el gobierno de Joe Biden. Entonces, nos topamos en realidad con acciones que Estados Unidos está llevando a cabo más allá de esta figura emproblemada de Donald Trump. Por eso les soy honesto, yo no soy muy eh, positivo ni optimista cuando hablamos de la elección de noviembre, porque a final de cuentas Estados Unidos está en una postura de sobrevivencia, en un modo sobrevivencia. Entonces no importa si llega un demócrata o llega Marco Rubio o llega este J.D. Vance. Podría ser que uno me dijeran, sí, a lo mejor no son tan duros como vosotros dos, no lo sé, no lo creo, y no lo creo porque la situación de Estados Unidos es una sola, y en ese marco es que se van a mover en materia de política exterior, por lo menos eso es lo que uno pensaría. Ahora, en ese sentido, el propio Estados Unidos lo destacó. La seguridad es parte de la discusión del TEMEC. Para ellos es importante que México ceda en las reglas de origen y en la política industrial. En el primer caso, para que China no pueda hacer ningún tipo de negocio que le beneficie con México y que Estados Unidos influya directamente en con quiénes llevas adelante acuerdos, porque las reglas de origen no es otra cosa más que comprar más de lo que se hace en Norteamérica para poder seguir produciendo en Norteamérica. Lo cual no sería realmente ningún tipo de alarma si no fuera porque Estados Unidos no permite que México tenga un papel mucho más protagónico en mucho más protagonista en esta historia. Entonces, cuando Estados Unidos habla de violencia, cuando Estados Unidos habla de que la seguridad es clave, hay que levantar las antenas y hay que poner mucha atención. Eh, Son varios días ya en donde se da a conocer por parte de México, eh, con razón o sin razón, polémica o no polémica, porque es un tema que ha generado mucho debate, una disminución considerable de asesinatos en el país. Y de repente, cuando se da a conocer esta información, empiezan a estallar situaciones que no existan, situaciones que no es que sean inventadas, situaciones que no sean consecuencia de, sino que el timing mediático es tan, pero tan perfecto que yo dudo mucho que sean simplemente hechos que lamentablemente se van a generar por su propia dinámica. Aquí veo gente que está manejando esos hechos para poder precisamente instrumentalizarlos políticamente. El crimen organizado, no lo olvide, no es un crimen organizado local, es un crimen organizado transnacional. Es un crimen organizado que tiene presencia política, es un crimen organizado que tiene presencia empresarial, que tiene presencia militar y sus operadores, que son los sicarios y los capos del narcotráfico. Es un crimen organizado que, como lo ha denunciado muchas veces el maestro Isaac Enríquez, juega un papel determinante en el engranaje capitalista y que ahí emana precisamente su principal fortaleza y su extendida impunidad. Entonces, en ese sentido, por supuesto que a esos intereses empresariales, políticos, militares, les conviene que haya violencia en este momento. ¿Por qué? Porque desvirtúas el discurso por parte del gobierno mexicano. Buscas debilitar la posición del gobierno mexicano en el marco de una negociación trascendental como es la del TEMEC. ¿Y quién sale ganando con un gobierno mexicano debilitado, con un gobierno mexicano cuestionado, con un gobierno cuya gente no tiene muchas dudas al respecto a raíz de este tipo de información, según ellos? ¿Quién saldría ganando? Estados Unidos. El PAN y el PRI sabe perfectamente Trump que no le interesa involucrarlos, aunque ellos tontamente crean que sí. Para Estados Unidos y Trump no son candidatos los que están ahí aspirando, ni mucho menos. Pueden venir a aplaudir, pueden venir a poner macetas, pueden venir a estar ahí al ladito, pero la realidad de las cosas es que no vas a jugar un papel protagónico porque no me sirves en ese sentido. Entonces ahí es el punto clave en todo esto. Este caso de la autobomba también es muy particular. ¿Se acuerda cuando filtraron la nota de que había sido la policía mexicana en un principio la que había volado a un narcotraficante? Después dijeron que no, que la CIA.
Eso no está aislado. Estamos hablando precisamente de acciones en donde lo que busca Estados Unidos es incrementar el nivel de violencia para con ello tener una justificación de intervención en zonas en donde sabe que están estos recursos, en zonas donde puede llegar o ya están llegando o ya están instaladas grandes empresas para la extracción de los mismos o el manejo de los mismos, incluso de manera ilegal. Por eso Estados Unidos necesita sus agentes en esos puntos, para que pueda llevar a cabo todo tipo de control social y todo tipo de control monetario. Y no para las arcas de Estados Unidos, que cada día es un país más pobre, sino en realidad para las arcas de los elitistas como tal, quienes habitan en la Unión Americana. Entonces me parece que estamos ante una gama de situaciones con este último en San Luis, que a mí al menos me pongo el casco de aluminio y se lo digo, ¿no? Para mí ya empieza a oler esto a mano negra y no, y vuelvo a lo mismo, y no porque no haya violencia y no porque esta violencia no sea capaz de darse por sí sola en México, lamentablemente, sino por los tiempos políticos, que aunque mucha gente me sigue diciendo, ¿cómo crees? El sexenio pasado y lo que llevamos de este ha demostrado que los tiempos políticos son claves en toda la discusión narrativa, en toda la discusión para entender las acciones que se están desarrollando hoy por día en torno precisamente a ello. Aparte, los propios Estados Unidos lo dijeron. Si no meten el tema de la seguridad, no avanzamos en el tema comercial. Ellos mismos han marcado ya ese derrotero. Ellos lo dijeron, queremos el litio de esa zona, queremos tener control sobre el mismo. Entonces, estamos ante dos hechos en donde, por un lado, Javier Milei actúa como lo que es, un pobre diablo que responde a las órdenes de Estados Unidos para tratar de elevar a un candidato ultraconservador con la intención de meterse a la elección de Brasil. Brasil ha actuado en muchos sentidos, no para evitar que esto ocurra, y que de una forma u otra intente que no haya ese tipo de influencias que ya las vimos en Brasil en las elecciones que ganó Eduardo Bolsonaro y después las que perdió con Lula, ¿no? Gente de afuera instando en la segunda a dar literalmente un golpe de Estado. Gente que incluso algunas investigaciones periodísticas han dado cuenta que han tenido vínculos con la CIA. Entonces, hablamos precisamente de que buscan desestabilizar completamente Brasil a través de los ataques de un personaje como Javier Milei y buscan generar mucho miedo en México y mucha inestabilidad en México a través precisamente de de estos ataques y de esta situación de los presuntos carros bomba, en donde para ellos, obviamente, lo que es importantísimo, sin duda alguna, no es dar esa impresión de que México no puede, de que México no puede, de que México no tiene chance, de que México está pasando por hechos históricos, cuando tristemente un caso como este ya lo hemos visto en México en otras oportunidades. No lo estoy minimizando, simplemente insisto, no es fácil discernir de la lectura narrativa de la realidad, porque muchas veces esa lectura se basa en la realidad, en otras la copia literalmente, pero en la mayoría hay muchas partes que se ajustan a los intereses de las personas que están transmitiendo. Entonces, sí me parece que es clave en ese sentido entender el momento que estamos viviendo, porque esto es mucho más que narcos, así se lo digo. Esto es mucho más que los berrinches de Milei. Es un asunto que Estados Unidos confirma, como lo dijimos en su momento, que después de que cayó Venezuela, todos y todas estábamos precisamente en peligro y todas y todos podíamos ser los siguientes, ¿no? Estamos en un hecho donde a final de cuentas, y esto me parece que es muy importante, pues el propio Lula da Silva, ¿no? Decidió cerrarle el paso a Nicolás Maduro, les decía los BRICS, en fin, se han dado luchas individuales de los países de América Latina, luchas que en realidad, ¿no? En realidad no llevan absolutamente a nada, ¿no? Luchas que están desarrollándose en momentos muy complejos, ¿no? Y son luchas individuales. Los pueblos han dado cuenta que son las luchas conjuntas las que ayudan a frenar los megaproyectos, los que ayudan a frenar los cambios a la ley, los que ayudan a frenar las acciones. Y eso es lo que deben de entender los políticos, porque las luchas individuales de la izquierda de aquí, de la izquierda de allá, del progresismo de acá y demás, lo que hacen es abrirle la puerta al tío Sam para que éste haga y deshaga en tu propio territorio, porque desunidos no tenemos la capacidad para enfrentar a los Estados Unidos. El problema es que ya hoy por hoy
hay una gran cantidad de traidores que están jugando del lado de los Estados Unidos, aún fingiéndose, ¿no? Parte de una nación y a los cuales no les importa no tener vergüenza, como el caso de Javier Milei. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.